Buen día, apreciado consumidor financiero, es decir, apreciado cliente, cliente potencial, usuario. El tema del seminario del día de hoy se refiere a los canales de comunicación con que usted cuenta frente a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de nuestro sector financiero, en general los establecimientos crediticios, bursátiles y de seguros en Colombia o similares entidades de competencia en su país, para que manifieste sus bien fundadas consultas, inconformidades, reclamos, quejas o reconocimientos, para que la relación de los extremos de este negocio, usualmente de crédito, se beneficie de la retroalimentación que estos procesos generan en un mundo de imperfecciones, dado que todos somos simplemente seres humanos y por tanto en proceso de mejoramiento continuo, y así termine de controlar sus emociones de miedo, de ira, de desconfianza, de angustia, de temor, y las transforme en alegría y bienestar con salud. Sin embargo, si usted ha asistido a las sesiones de nuestro seminario, virtuales o presenciales, El miedo y mis oportunidades de negocios, esta sesión del ciclo realmente sobraría. Pues al dominar sus emociones y haberse informado y educado financieramente, leído sus contratos, desarrollado de manera juiciosa su idea de negocio sustentable, son pocas las razones que quedarían para que usted manifestara su inconformidad, salvo inusuales eventos, como por ejemplo los delitos informáticos, que son un verdadero imprevisto, o similares circunstancias que no podemos controlar, a pesar de lo cual la educación en finanzas nos ha dado las herramientas para controlar tales situaciones y actuar objetivamente para solucionarlas. Ahora bien, así las cosas, los canales de comunicación usuales que recomendamos para solucionar sus inconformidades serían, bajo la sana lógica, primero, la sucursal u oficina donde usted tiene su crédito o radica su operación financiera. Luego, las oficinas principales de la entidad en sus áreas administrativas. Luego, los medios tecnológicos, teléfonos, sucursales virtuales, internet de los establecimientos. Posteriormente, la Defensoría del Consumidor Financiero de cada entidad, la Superintendencia Financiera de Colombia o, en su defecto, para algunos eventos, la Confederación Colombiana del Consumidor o los jueces de la República. Los medios de comunicación recomendados son en su orden inicialmente los presenciales. Acudir al establecimiento directamente uno de los más efectivos, acompañados de un escrito que documente la queja junto con los soportes como medios de prueba para el efecto. Radicar los reclamos de manera escrita, de manera virtual mediante correo electrónico, llamadas telefónicas, directamente o mediante apoderado con poder especial otorgado en notaría, son algunas de las herramientas más útiles. Ahora bien, frente al régimen de protección al consumidor en Colombia o de su país y las funciones jurisdiccionales, o sea, las delegadas de juez a la Superintendencia Financiera de Colombia o en su país a la entidad del caso, dentro de ellas encontramos nosotros en el caso colombiano la Constitución Política como norma de normas, luego el manejo específico de la materia en el título primero de la Ley 1328 del 2009, que incluye el régimen de protección al consumidor financiero, que se compiló luego en el Decreto 2550 del 2010, en el cual se recogen y se reexpiden las normas en materia del sector financiero asegurador del mercado de valores y se dictaron otras disposiciones. En los artículos 234.211 al 234.219 está el régimen aplicable a la Defensoría del Consumidor Financiero. En el artículo 11.21411, en complementación del artículo 20 del Decreto 4327 del 2005, de la Dirección de Protección al Consumidor Financiero. Este decreto 2550, no olvide que fue modificado por el Decreto Nacional 3594 del 2010, adicionado por el 4809 del 2011 y por el 0848 del 2013. Citas normativas importantes en caso de que usted lo requiere para realizar sus reclamaciones. También se complementa el régimen de protección en las directrices del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es el Decreto 663 de 1993, en la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor,
y en el decreto 710 del 2012 que regula el tema de las funciones jurisdiccionales de la superfinanciera, sin dejar de lado la circular básica jurídica. Ahora bien, la ley 1328 del 2009 delimitó de alguna manera el campo de acción de los consumidores, clientes potenciales y usuarios del sector financiero, frente a los motivos que tienen la necesidad de manifestar como inconformidades respecto de un producto o de un servicio adquirido, ofrecido o prestado por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera o en su caso la entidad de su país que vigile a estos establecimientos. Usualmente el tema está circunscrito en el marco de un contrato y usualmente es un contrato de adhesión o un contrato masa. Usualmente las razones o causas generadoras fundamentadas de las inconformidades, previo análisis de nuestro caso como consumidores, de un asesoramiento adecuado para no hacer quejas infundadas, después de habernos educado financieramente, y que deben atender las entidades del sector de manera eficiente y debidamente en los plazos y en las condiciones que están previstos en las regulaciones vigentes, que conllevan a su vez el diseño e implementación de las acciones de mejora necesarias, oportunas y continuas, generalmente se relacionan con afectación por parte de los establecimientos y sus funcionarios de los principios rectores de la relación de negocios contractual. Estos defectos o irregularidades usualmente los compila el artículo 3 de la ley 1328 cuando menciona los principios que deben regir la relación. Dentro de ellos la debida diligencia, es decir, cuando se ofertan productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, por cuanto las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán siempre desarrollar de forma que se propenda siempre por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. En la libertad de elección se generan también inconformidades en la celebración de los contratos mediante los cuales se instrumenta el suministro de productos o la prestación de los servicios que las entidades ofertan. La negativa en la prestación de servicios o en el ofrecimiento de productos deberá siempre fundamentarse en causas objetivas y no se podrá establecer un tratamiento diferente e injustificado a los consumidores financieros. En las faltas a la transparencia e información cierta, suficiente, clara, oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, sus obligaciones, los costos en general que se establecen frente a las entidades vigiladas. En el manejo inadecuado de los conflictos de interés, por un manejo poco transparente e imparcial, al no velar porque siempre prevalezca el interés de los consumidores financieros. Y en los defectos manifiestos, en el deber de educación para el consumidor financiero respecto también de productos y servicios que ofrecen estas entidades, de la naturaleza de los mercados en que actúan, de las instituciones autorizadas para prestarlos, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la defensa de sus derechos. Como bien lo hemos dicho, y lo repetimos, para mayor fundamentación, nuestros consumidores deben cuidar en ejercicio de sus deberes de autoprotección, de educarse para saber y determinar cuáles son las afectaciones a sus derechos que constituyen razones reales, generadores de queja. Por eso, dentro de ellas vamos a precisar los siguientes derechos. Primero, el derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas la debida vigilancia y la prestación del servicio con productos y servicios con estándares de seguridad y de calidad, proveyendo recursos humanos, físicos y tecnológicos suficientes en las sucursales y en las agencias para que se brinde una atención eficiente y oportuna a los consumidores. El derecho que tenemos a que se nos suministre publicidad e información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable. ¿Para qué? Pues para conocer las características de los productos o servicios que se ofrecen o suministran y se facilite la comparación en el mercado, la comprensión de los productos. El derecho a una adecuada educación, reiteramos, respecto de las diferentes formas de instrumentar los productos, los derechos, las obligaciones, los costos, los mercados, el tipo de actividad que desarrolla ese intermediario en particular, así como los mecanismos que tienen o cuentan para la protección de nuestros derechos.
el derecho que tenemos a contar con la opción de un trámite diligente de las respetuosas consultas que hagamos, peticiones, solicitudes, quejas, reclamos, ante las entidades vigiladas, ante el defensor del consumidor, ante la misma superintendencia y otros organismos de autorregulación. El derecho a efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante de las cuotas o de los saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago. El derecho a que el establecimiento se abstenga de incurrir en conductas que conlleven a abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dé lugar a un abuso de la posición dominante contractual. Un derecho que tengamos a que los contratos y los anexos que regulen las relaciones deban ser claros, legibles a simple vista y siempre a disposición de los consumidores para su aceptación. El derecho a contar con copias de los documentos que soporten la relación contractual. El derecho a que no se realicen cobros no pactados o no informados previamente al consumidor y tener a nuestra disposición los comprobantes o los soportes de los pagos, de las transacciones, de las operaciones que se hayan realizado por cualquier canal ofrecido por la entidad vigilada. El derecho a que no se realicen cobros por conceptos de gastos de cobranza prejudicial sin haberse desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión. El derecho a disponer de medios electrónicos y controles idóneos para brindar eficiente seguridad a las transacciones, reserva de la información suministrada, la posibilidad de consulta gratuita por lo menos una vez al mes por los canales que la entidad señale para conocer el estado de los productos y los servicios. El derecho a que el intermediario colabore oportuna y diligentemente con el consumidor financiero, con las autoridades judiciales y administrativas, con los organismos de autorregulación en la recopilación de la información y la obtención de pruebas en aquellos casos que lo requieran, sobre todo en los de fraude, hurto o cualquier otra conducta que pueda ser constitutiva de un hecho punible. El derecho a participar en los programas y las campañas de educación sobre los diferentes productos y servicios que prestan los intermediarios y las demás que la ley contemple. Frente al tema de la información mínima que debe suministrar el consumidor financiero, que pudiera originar motivo de inconformidad, y los tramos, como lo dicen las normas regulatorias, el deber de los establecimientos de indicarle al consumidor previamente a la formalización del contrato, al momento de la celebración o durante la ejecución del contrato, las características de los productos o servicios, los derechos y las obligaciones, las condiciones, las tarifas, los cargos, las comisiones, los precios, la manera de determinados, la manera como se maneja el seguro de los productos o servicios, las consecuencias que se derivan del incumplimiento del contrato, y etcétera, etcétera, etcétera. En este tema de las quejas, siempre debemos estar muy al pendiente de que no se presenten prácticas o cláusulas abusivas. Si bien este tema se ha avanzado bastante por la interrelación de control entre la Superintendencia Financiera y las entidades vigiladas, no deja de ser un tema de interés para las quejas. De esta manera, dentro de algunas de las prácticas que se deben revisar, podríamos encontrar, por ejemplo, el iniciar o renovar un servicio sin solicitud o autorización expresa del consumidor, la inversión de la carga de la prueba en caso de fraudes en contra del consumidor financiero, aquellas que prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los derechos de los consumidores, aquellas que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, que incluyan espacios en blanco en los documentos contractuales, siempre que su diligenciamiento no esté autorizado detalladamente en la famosa carta de instrucciones que va anexa a estos documentos, o cualquier otra cláusula o práctica que limite los derechos de los consumidores y los deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o que las exonere o atenúe o limite su responsabilidad en casos muy particulares. Situaciones que puedan ocasionar perjuicios al consumidor financiero, o cualquier otra estipulación o utilización de cláusulas abusivas en un contrato que siempre se entenderán por no escritas o sin efectos para el consumidor financiero, como bien lo dice la ley.